Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios. Gracias a todos por conectarse. El día de hoy tengo una invitada muy especial, a quien la respeto, a quien la admiro porque es muy trabajadora, es una periodista mexicana que ha destapado historias de los famosos que a todos nos ha dejado de verdad sorprendidos porque jamás imaginaríamos estas revelaciones. Bienvenida, Laura Suárez, ¿cómo estás? Muchas gracias, Angie, me da mucho gusto. Gracias por tu presentación, gracias por tu cariño y gracias por el respeto. Sabes que es mutuo, que también te admiro y que también te respeto mucho. Muchas gracias. Laura Suárez es una mujer que lleva más de 27 años trabajando. ¡Ay, qué cosa! Pero Laura y yo nos conocimos en una etapa de competencia, la verdad, hay que decirlo. Mientras yo trabajaba en Televisa, en un programa de espectáculos llamado en ese entonces La Oreja, Laura Suárez era la carta fuerte del programa Ventaneando en Televisión Azteca. ¿O no, mi querida Laura? Era una periodista aguerrida, sí, una periodista pues muy peculiar, ¿no? Porque en ese tiempo no nos daban absolutamente nada, o sea, televisión, el contexto para que sepa la gente que de tu canal, ¿no? Que nos hace favor de vernos y escucharnos, pues en ese momento justamente yo entro en Televisión Azteca en 1997, cuando es la guerra de las televisoras, cuando solamente había una señal que era Televisa, con la que crecimos tú y yo, viendo el mundo del entretenimiento, y Televisión Azteca se incorpora, el señor Ricardo Salinas Pliego la compra, y entonces en 1993-94 se privatiza y se vuelve lo que nosotros hoy conocemos como Teleazteca. Entonces yo entré a trabajar en marzo de 1997 aquí al programa Ventaneando con Pati Chapoy, y llevaba un año el programa al aire y no había nada, no podíamos... éramos 3 reporteros solamente, Gerardo Alfaro, que en paz descanse, Yolanda Flores, a la que le mando un abrazo y un beso donde quiera que se encuentre, y tu servidora. Y no había, pues a mí básicamente me dijo Carmen Armendáriz, que era la productora en ese momento del programa, me dijo, necesitamos una periodista aguerrida, que pregunte y que sepa preguntar cosas sobre los juicios o sobre circunstancias legales, jurídicas, y que no tenga miedo, porque de verdad, de este tamaño era. Yo terminé de trabajar en Novedades, donde yo estaba trabajando, y me hablaban pues los compañeros de La Fuente. Y el día que entré a Televisión Azteca y llegué a cubrir mi primera conferencia y puse el micrófono de Televisión Azteca, nadie me habló. Nadie del gremio me dirigió la palabra. Así de grave era. O sea, imagínate que llegabas a una conferencia y te decían, tú no estás invitada. Sí, no estoy invitada, pero me enteré, no puedes pasar. Tienes que estar afuera. ¿Afuera de dónde? Pero este es un lugar público. No, afuera ni siquiera del hotel. O sea, en la calle, en la banqueta. Entonces a mí me tocaban cosas de formar algo que pues no es que a mí me diera risa o que yo quisiera hacer esas cosas, pero mi paso se recuerda mucho en que yo corría y que siempre andaba metiendo el micrófono y les decía y les tocaba, contéstenme, ábranme, ¿no? Y a muchas veces tuve que abrir la puerta literalmente para que me dieran una declaración o estar en la calle mojándome con mis compañeros camarógrafos, que era una persona nada más, y corríamos con el micrófono y las cámaras que pesaban 24 kilos, y los micrófonos eran no de sin manos, sino que eran con cables. Entonces imagínate correr con eso en medio. O sea, me acuerdo mucho de Adela Noriega, que estábamos en la noche esperando en una banqueta en San Jerónimo, y eran, ¿qué te gusta? Como las 9 de la noche, y nos estábamos mojando literalmente, y ella llega para entrar al evento de Televisa y dice, ay, no, por favor, por piedad, me dice, por favor, me da mucha pena verte así, mojándote, no, por favor, no, o sea, no lo soporto. Me enterneció mucho esa actitud de Adela Noriega, y le decía yo, no importa, o sea, aquí nosotros para eso estamos. Y así conseguíamos las cosas, no íbamos al baño, no comíamos, y no había otra forma de tener
una declaración porque además en ese momento de la guerra de las televisoras, un punto importante era que Emilio Azcárraga Milmo había dado la orden a su talento. Acababa él incluso, pues él falleció creo que en el 98, si mal no recuerdo, Sí. pero justo en ese momento, en estos últimos años de don Emilio Azcárraga Milmo, había dado la orden de que su talento no daba ni siquiera entrevistas al Cubo de Televisión Azteca o perdían la exclusividad. Por eso es que nosotros no teníamos acceso a nada. Entonces era ese periodista aguerrido, corriendo, que pues a mí no me gusta, pero pues finalmente ese era mi trabajo y yo tenía que preguntar y tenía que preguntar de esa manera porque nadie iba a preguntar por mí, nadie me hablaba, repito, mis compañeros, colegas no me hablaban, nadie, nadie Ya era llegó nadie. Laura Suárez, fuchi, Y, fuchi. Literal, Laura. Con esto estamos hablando de la historia de la televisión también, porque ustedes fueron un parteaguas. Fue cuando creció este tema de por qué nos están tomando imágenes, demandas, la crestomatía. Fue cuando entonces dijeron, sí podemos obtener y difundir un segmento de una telenovela, de un programa unitario y criticarlo, porque gracias a Ventaneando con Patti Chapoy se logró esto, ¿no? eso es muy importante, Angélica, porque se tomaban fragmentos del programa de diferentes, Ventaneando empezó como un programa de crítica de la televisión, de las telenovelas, de todo el contenido de la televisión y tomaba 30 segundos y los ponía al aire. El programa duraba media hora, no duraba 1 hora y media como hoy lo ven. Sí. Y se hacía, además se transmitía en la noche, a las 9 de la noche, pero se grababa a las 3 de la tarde o a las 6 de la tarde. Y justamente Televisa hizo ese pleito, o sea, de que no solamente correteas a mis artistas, no solamente hablas de cosas que no estaban en ese momento se decían, porque era el Star System bien, sin problemas, y acá era la cara de, son figuras públicas, pero también tienen denuncias, pero también han cometido actos delictivos, pero también hay abuso de poder. Eso no le gustaba y además tomar fragmentos de sus producciones generó este problema enorme de proceso legal que duró casi 5 años y Ventaneando efectivamente gana esa demanda y gana para todos los medios de comunicación la ley de crestomatía que todo mundo la puede utilizar ahora. Esa es una gran aportación que hizo Ventaneando, que fuese parteaguas jurídicamente en los medios de comunicación. También hay que dejar claro, Laura, que no importa el cubo en donde trabajes, en Televisa, en TV Azteca, en Univisión, en Telemundo, lo que importan son las personas. Y hoy quiero reconocer y que todo el público conozca que tú en Aguerrida, en Reportera, porque también TV Azteca te dio la oportunidad de avanzar, de crecer, creciste como profesional, hiciste producciones como El Ojo del Huracán, y, también La Historia detrás del mito, programas especiales, o sea, el que tu forma de investigar, tu forma de transmitir periodismo, pues obviamente destacó y qué mejor la historia de Luis Miguel. Tú estuviste tras ese rastro. Hoy en día vemos en Televisión Azteca que han reproducido tu historia, una historia que contaste justamente en 2002, entrevistando a la tía Adua, la tía de Luis Miguel, y que Laura Suárez logró entrar hasta la profundidad de esa historia, que hoy me gustaría, y por eso te invito, querida Laura, a que nos des tu punto de vista sobre esta segunda parte de la serie de Luis Miguel, en donde vemos a un Luis Miguel que dice, busqué a mi mamá todos los días, debajo de las piedras, estuve siempre al pendiente, pero la realidad es otra. Yo se lo he compartido al público que Luis Miguel nos va a mostrar la historia que él quiere mostrar, pero la realidad es que esta mujer que usted ve hoy en su pantalla viajó a cualquier rincón de Europa para buscar a la familia de Luis Miguel y te encuentras que Luis Miguel no buscó a su mamá como él lo presume en la serie, Laura. Sí, es una investigación que tú bien mencionas, empezó a principios se emitió a principios, mejor dicho, del 2000, 2002, 2004. Fueron 4 años de viajar por diferentes países en América, que fue Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina,
y en Europa, obviamente, en España y en Italia, Suiza también, las tres Suizas que se comprenden dentro de la región italiana, francesa y alemana. Sí. Y fue el objetivo de la investigación fue dar con el paradero de qué le había pasado a la mamá de Luis Miguel, a Marcela Basteri. Todo este trabajo se dio a conocer en la historia detrás del mito dedicada a Luis Miguel, que así es como realmente nace ese programa, bajo ese título, la historia detrás del mito, porque el mito era Luis Miguel y la historia era otra. Se dieron 7 emisiones de 1 hora y ahí se mostró lo que se había hecho en estos países y obviamente en México. Y estoy muy sorprendida de lo que acabo de ver de la serie de Luis Miguel, porque todos estos años él dio a conocer que había buscado a la mamá, pero la había buscado aparentemente a través de una agencia de investigación federal de algún país importante y una gran agencia, eso es lo que se mencionaba, y que el resultado se lo habían dado a conocer a él muchos años después y que él sabía el paradero de lo que había sucedido con su mamá, que él no quería revelarlo, pero que él lo sabía perfectamente, ¿no? Me sorprendió mucho ver estos 2 primeros episodios de la serie, porque se menciona, hay 2 historias que se están contando en estos primeros episodios, lo que sucedió con la madre y lo que pasa con los managers, y nos ubican en el tiempo de 1992, cuando muere Luis Rey. Correcto. Nos menciona, que ese es un dato importante, una mujer llamada Ana Ferro, que está saliendo de un banco y nos vamos enterando que ella usaba el pasaporte de Marcela Basteri a través de Mario Vicente Gallego, ¿no? A mí ese dato me sorprende mucho porque, primera cosa, Marcela Basteri desapareció en agosto de 1986. Es la última vez que su familia italiana la ve viva, abordando su avión que la llevaba con destino a Madrid, España. Ahí la despide Adua Basteri, la familia Basteri, que eran sus tíos, que ella tenía varios tíos, y Marcela se lleva a su hijo, Sergio, de 3 años de edad. Ella viaja con una maleta de su pertenencia y con un pequeño maletín de documentos. Y justamente Adua Basteri, cuando yo la visité, a Adua yo la visité 2 ocasiones, con 2 entrevistas largas. Pasé una semana con ella, visitando muchos lugares y conociendo a la familia Basteri completa. Ya no vivía el papá de Marcela, don Sergio, que fue quien la buscó, quien fue quien empezó a lanzar este llamado que Adua hizo y comunicó por primera vez a un medio de comunicación que fue a Reforma el Norte a través de Juan Manuel Navarro. Todavía estaba vivo, estaba agonizando y él quería saber, el abuelo de Luis Miguel, dónde estaba su hija. Pasaron muchos años y después sale el libro de la biografía no autorizada de Luis Miguel, la de Luis Mi Rey, que la hace Javier León Herrera, este periodista. Y después ya no hubo investigaciones acerca de qué había pasado con la mamá. Les digo esto porque es importante conocer estas 2 investigaciones, que yo la que reconozco es la de César Hernández, que también él buscó y encontró muchísimos testimonios de personas vivas, familiares directos de Marcela Basteri y de Luis Miguel, y la mía también, que fue antes de la de César, auspiciada por Televisión Azteca, que hizo una cobertura para el programa de la historia detrás del mito, que así se dio a conocer, y que, bueno, para el estudio de espectáculos dirigido por la señora Pati Chapoy. Entonces, Marcela se va, y yo recuerdo que Adua a mí me dijo, y me hizo mucho hincapié, que Marcela Basteri llegó a pasar 6 meses que estaba destruida, estaba muy, llegó pesando 46 kilos, o sea, imagínate la cantidad de su cuerpo, que era muy delgadita, y llegó con una depresión profunda, que decía que ella solamente dormía, lloraba mucho, fumaba mucho y tomaba mucho vino. Esa era la Marcela Basteri que llegó de México llorando con Adua a refugiarse a la casa de su papá y de Adua, de Sergio Basteri, para acompañarlo con el niño chiquito, con Sergio. Ellos la fueron recuperando 6 meses porque no quería comer. Ella decía y mencionaban que tenía muchísimo descontrol cuando recibía las llamadas telefónicas de Luis Rey, que se ponía muy mal, en el sentido de que lloraba mucho, le entristecía. Ella además tenía mucha rabia,
porque decía que solamente quería el dinero y la buscaba por el dinero. Marcela se entiende que tenía a cargo las cuentas bancarias, muchos inmuebles, oficinas y cosas que habían hecho en pareja. Ellos nunca se casaron, pero Luis Rey acostumbraba a poner las cosas en nombre de otras personas para precisamente evadir las cosas fiscales y a la justicia. Entonces Marcela guardaba estas cosas en un maletín. También le dijo a Adua que estaba muy triste por la actitud de sus hijos, Alejandro y Luis Miguel, porque para entonces ellos, en 1986, ellos habían estado con el papá, se habían separado, ellos habían preferido mantenerse con Luis Rey por la carrera de Luis Miguel, y ella decía, cuando Luis Miguel se dé cuenta quién es el papá, se va a dar cuenta que ni siquiera tiene dinero, que nada de lo que él cree que hay en fondos, nada es de él. Y entonces Marcela finalmente la convence Luis Rey de ir y le dice a Adua, que era su confidente, su tía, como su mamá, porque recordemos que además fue abandonada. Marcela tuvo una vida siempre muy dramática, muy difícil de abandono de su mamá desde pequeñita, que era Wanda Tarozzo, una mujer que termina yéndose con un camionero, que es Russo Ciro, o Ciro Russo, es el nombre de él, y deja a Sergio. Y Sergio se va a la guerra y Sergio se va a Argentina. Y ella se queda solita en un convento donde la llevan niña y ahí vive sus primeros años, hasta los 10, 11 años que la reencuentran con su papá en Argentina, a Marcela. Y de ahí, a los 16 años, Marcela conoce a Luis Rey en Mar del Plata y de ahí se va con él y punto. Esa es la vida de Marcela Basteri, un mundo que ella pasó de un lado al otro y nunca tuvo este centro de protección o de contención, pero sí había una familia italiana a quien responderle, quien se preocupaba por ella. Y también había una familia argentina que era Catalina Mesín, que era como su mamá, su madrastra, la esposa de Sergio, su papá, que la crió de los 11 años hasta los 18 que la dejó de ver. O sea, y siempre estaba con ella. Entonces, bueno, Marcela le dice a Adua, este agosto de 1986, no sé si llevarme la maleta, esta maleta que contenía estos documentos. Y Adua le dijo, pues la única que sabe eres tú. No sé, titubeó y al final dijo, sí, en el mismo aeropuerto. Esto pasa en el aeropuerto. Me la llevo. Y Adua sigue viva al día de hoy, y Adua siempre se ha quedado pensando, si esa maleta no se la hubiera llevado, quizás estaría viva, ¿no? Nosotros sabemos que el hubiera no existe, pero mucho está dentro de esa maleta, y voy al episodio de hoy, porque en esa maleta hoy nos dio a conocer Luis Miguel, que el papá murió en 1992. Sí. 6 años después de la desaparición de Marcela Basteri, y que Ana Ferro, la supuesta vecina de Las Matas, le daban el documento de Marcela para entrar a sacar sus cuentas bancarias. Quiere decir que Luis Rey siguió usando las cosas de Marcela que estaban en esa maleta, entre ellos sus documentos migratorios, y que a la muerte de Luis Rey, Mario Vicente Gallego se quedó con esa maleta y con esos documentos, porque eso es lo que uno supone al ver la historia. Claro. Y que entonces, lo que yo pienso al ver esto es, hay algo tan turbio que nos lo vuelve a confirmar de que siguieron utilizando las cosas y no dijeron al banco que estaba desaparecida. Nunca le dijeron a las autoridades, hay que buscarlas. Y en el segundo capítulo me sorprendió muchísimo ver que además le dice Hugo López, déjalo ya, y nunca entraron a una investigación para realmente saber el paradero de la madre, porque estamos hablando de que si bien Luis Rey se murió, sí, quedó Mario Vicente Gallego vivo muchos años, y si a ti te dice, y lo vemos en la serie, a golpes lo enfrenta y le dice, fue un accidente y fue tu papá, pues a mí no me interesa si fue un accidente y si fue mi papá. Tú estás vivo y tú me vas a responder a mí sobre lo que pasó a mi mamá. Y yo sí me quedo pensando por qué no abrió una investigación policial por desaparición de persona en España. ¿Por qué no le abrió un juicio a Mario Vicente Gallego, su tío, claro, que no había amor, que no había sentimientos, obviamente, que no lo muestra, y que por qué no lo llevó a tribunales a que le dijera la verdad? ¿Qué le pasó?
y cuántos de los dos hermanos son responsables de la muerte y desaparición de su madre. Y me parece, me deja un muy mal sabor de boca el ver de que, bueno, lo olvido y sigo adelante. ¿Cómo? O Así. sea, estás hablando de tu mamá y si te están diciendo que supuestamente los restos están en las matas, pues los sacas de ahí, les das cristiana sepultura porque estás hablando del cantante más grande en ese momento, que no hubiera habido un gobierno que no lo hubiera podido ayudar, que le hubieran hecho caso, que le hubieran dado las cosas y yo creo que aquí, Angélica, me deja mal sabor de boca que la fama se volvió a imponer, el nombre, y no busco a mi mamá y no hago nada simplemente porque, ¿qué van a decir? Todo se va a dar a conocer. Pues sí, es que hoy sabemos que la historia de este gran cantante, de una de las mejores voces de este país a nivel internacional, está basada en la gran tragedia de sus padres y que su padre, por lo menos sí sabemos que es el autor intelectual de la muerte de la madre. Y él nos está diciendo que lo supo y que no llegó al fondo del asunto. Eso es muy grave porque revisando tu entrevista, Laura, que nuevamente insisto, tú la entrevistas a la tía Adua en 2002, estamos hablando que si Marcela desaparece en 1986, hoy 2021, cuando Luis Miguel lanza esto que no quería en su momento que el público, la prensa, supiéramos que su madre había sido atentada por su propio padre. 35 años después, ahora nos están diciendo que la historia cambió. Revisando tu entrevista, dice la tía Adua que jamás me llamó Miki, jamás le llamó para poderle decir, ustedes ya hicieron una denuncia, yo me sumo y vamos a buscar a mi madre. ¿Nunca le llamó? No, nunca le llamó, o sea, nunca le llamó a Marcela estando en vida, nunca le llamó después Alejandro, o sea, Alejandro Basteri viaja a ver a Adua en estos periodos de este tiempo, donde ya fallece Luis Rey, y va y le pregunta, ¿dónde está mi mamá? Y le dicen, ¿dónde está mi mamá? Como si tú deberías de decirnos a nosotros, más bien, ¿dónde está tu mamá? Y Alejandro también, o sea, les dice a ellos que él está confundido, que empiezan a buscarla, sí mandan a Alejandro a buscar a la madre, pero aquí tampoco reflejan el que él nunca entró en contacto con la familia italiana para saber, a ver, de dónde salió, como yo lo hice, o sea, y como lo hace cualquier persona Claro. que empiece a investigar esta historia. ¿Dónde salió ella? Ella efectivamente llegó a Madrid porque fue vista en Madrid, no solamente por los gallegos, fue vista también por otras personas amigas de lo que era Luis Rey. Y además, ella estuvo, la última vez que la ven, a Marcela Basteri, estamos hablando de septiembre de 1986, octubre, que la dejan de ver las personas en el Corte Inglés comprando algunas cosas. O sea, ahí la vieron por última vez en Madrid y ya. Y de ahí pasan muchos años y solamente ves al niño. O sea, si vemos la situación y la analizamos realmente, Marcela se fue de México y se llevó a Sergio destruir en una depresión de abandono total, de tristeza, y se va con su hijo, no lo dejó. Llegó allá y se hacía cargo de su hijo a pesar de la tristeza, a pesar de que tomara, a pesar de que fumara, ella se hacía cargo de su niño porque era lo único que la conectaba a la tierra. ¿Y cómo es posible que llega, se va con su niño, y luego el niño aparece solo? O sea, es obvio que la mamá está muerta y es obvio que la mamá murió en España. Es obvio que los restos de Marcela Basteri están en Madrid, en algún lugar de ahí, y es obvio también que desafortunadamente Mario Vicente Gallego y Luis Rey tuvieron mucho que ver en su desaparición. Pero yo a Mario Vicente lo entrevisté 2 veces y no te puedo decir, o sea, la cantidad de ira, la cantidad de temor, la cantidad todo el tiempo era muy difícil de tratar, era muy difícil de convencerlo de hablar, porque te habla de una persona a los años con culpa, con ira porque nunca hizo nada, porque siempre estuvo a la sombra de los hermanos y porque también era una persona muy maltratada por parte de Luis Rey. Y al final el hombre se quedó sin nada. Él vivía realmente, económicamente, no estaba bien.
y siempre intentó obtener dinero. Ahora, acá también me llama la atención que en la serie nos muestran que se llevan a Sergio de San Fernando de Cádiz, lo viajan y lo traen a México en un vuelo y empieza una vida con Luis Miguel. Yo recuerdo que cuando muere Luis Rey, la mamá Matilde, la abuela, se queda con Sergio. Sí. Y el niño vivía con los abuelos paternos. Y eso te lo hasta dijo que eso te lo dijo Adwa, de hecho, ¿no? No, o sea, yo fui a San Fernando de Cádiz y a Cádiz y conocí a la persona que cuidó al abuelo, años al matrimonio que lo cuidaron, y vi también dónde habían vivido y cómo habían vivido, y ellos y Mario Vicente, o sea, también me lo dijo, que el niño permaneció con Matilde hasta su muerte, o sea, hasta la muerte de la abuela paterna de Luis Miguel. Cuando ella muere, al abuelo no se le puede quedar el niño porque el abuelo ya empezaba con circunstancias seniles de memoria, tenía que tener cuidados. Y entonces Mario Vicente se hace cargo de ese niño, o sea, pasó de una mano a la otra y es cuando efectivamente lo llevan a cantar en el programa que nos presentan, que es María Teresa Campos en Radio Televisión Española. Canta el niño, que efectivamente él tenía los dotes para cantar desde chiquito, y lo llevan a tomar unas fotos a la tumba de la abuela para presionar a Luis Miguel de que les diga que vuelva a darles dinero. Ese reportaje sale en una revista en España, yo no recuerdo si es la revista de Semana, si fue Lola, pero ese es el reportaje que detona que Luis Miguel se moleste y en ese momento mande por el niño, le dé una cantidad de dinero a través de abogados de España a Mario Vicente y le diga, se acabó, no más, no lo vas a volver a ver. Y hay otra cosa más, la urna, los restos de Luis Rey. Esta es una historia también que cuando él fallece, pues los restos se llevan al cementerio donde estaba, después llega la mamá, en un cementerio en Cádiz, y allí estaban, olvidados, y Mario Vicente presiona a Luis Miguel en un reportaje diciendo, ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de mi hermano y no tienen una sepultura. Lo acaba de molestar, de que le haga esos escándalos, y es cuando él, a través de unos abogados, agarra la urna del papá, la mete en un cementerio, que es el cementerio mancomunado de Cádiz, y la coloca en un mausoleo solo, con, no recuerdo si son 9 plazas o 12 plazas lo que tiene el mausoleo, y ahí coloca la urna y le ponen un número, que es el número 9, y no hay ningún tipo de inscripción, no hay nombre, no hay nada que te diga que ahí reposan los restos de Luis Gallego Rey, y entonces ahí Pero los qué deja fuerte, solos. Laura. Esto que nos dices es que Luis Miguel, después de toda la furia que desata a la muerte de su padre, lo deja aún muerto solo, ahí, abandonado, sí. Ya, que nadie sepa de ti, ni nombre en la lápida vas a tener. Adiós. Tú si visitas el cementerio mancomunado de Cádiz, nunca vas a dar con él, porque si tú llegas y dices el nombre en la recepción, efectivamente te dicen, hay una inscripción del señor Luis Miguel Gallego Basteri que dice que no se le puede dar información. Hay una lista de personas por él que sí lo pueden visitar y hay una lista evidentemente de las que no aparecen ahí, no pueden. Entonces, él se encuentra ahí, te lo digo porque yo también conocí el lugar. Para conocerlo no fue que me lo dieron a conocer, no, o sea, simplemente tuve que entrar al cementerio, tuve que buscar y hacer un reportaje, entre comillas, de las diferentes maneras de morir, porque es un cementerio marítimo que tiene que ver mucho con lo que es la Marina de España, y tuve que decir que venía a hacer estaba haciendo un reportaje y un documental de maneras de morir en diferentes países y que quería grabarlo. Porque, oye, si le dices soy periodista de espectáculos, te cierran la puerta en ese momento, obvio. Sí, ¿no? Entonces me dijeron, dije, yo quiero grabar su cementerio, porque además es un cementerio en circular, no es un cementerio como conocemos nosotros, que son las tumbas, ¿no? Sobre piso. Ajá. Y es circular. Entonces me dijeron, claro, le damos 1 hora para grabar y vaya con un encargado. Grabé todo el cementerio, vi el mármol, porque además el mármol tiene mármol blanco, mármol rosa, negro, etcétera, según los años en los que se creó. Y cuando llegamos al lugar de los mausoleos, al área moderna en ese tiempo,
el encargado, me quedaban 10 minutos para dejar y salir, y el encargado me dijo, ah, por cierto, usted que es americana, que viene de México, ahí, en ese lugar, hay alguien que es un familiar de un cantante argentino muy famoso, pero nadie lo puede visitar. O sea, dije, él es... Claro. Sí, nadie lo puede visitar, es un cantante argentino. Le dije, no, no se está equivocando usted que es un cantante mexicano. No, no, no es argentino. Bueno, nos fuimos, lo grabamos y al siguiente día a José Marín, que era el encargado de cuidar al abuelo y que también veía por el mausoleo de Luis Rey, le dije, no voy a grabar, pero llévame y muéstrame dónde está, para darme una idea de hasta dónde esta historia emocionalmente es tan fuerte. Y me llevó, y era el mismo lugar que me habían mostrado. Entonces, lo confirmaste. confirmaste. Tú en la carretera lo ves en la esquina. Ahí en una esquina está el mausoleo solo. Y es muy triste porque te das cuenta, o esa es la lectura que yo le di desde aquel año, es no hay nombre, no hay inscripción, está solo, nadie más acompaña la urna, que podrían estar con los padres del virrey. No, ellos ya también fallecieron y no están ahí. Y además, Luis Rey que batalló tanto por ser famoso, porque lo reconocieron, Claro. sus restos están en la sombra. Entonces, esa historia te habla del odio tan grande de Luis Miguel, de la situación tan fuerte con el padre que tiene motivos suficientes y que ahí vive en el olvido el padre y que nadie nunca pues lo ve porque simplemente ahí está nada más la urna, ¿no? Laura, y también algo bien importante es cómo Luis Miguel, después de todas las emociones que vivió al lado de su padre, ¿por qué jamás le habló por teléfono a Marcela Basteri? ¿Por qué jamás, después de que le dijeron desapareció, ya muerto el papá, decir, a ver, una denuncia voy a levantar y en realidad voy a buscar a mi madre? ¿Por qué crees que no lo hizo? Una, porque era una persona que nos está mostrando que tenía 18 años y también era una persona sumergida en adicciones. Lo que nos está diciendo la serie ahorita nos está ubicando entre los 22 y 24 años de edad, donde él estaba todavía con Hugo López y nos habla mucho de un Luis Miguel en plena cima de un fenómeno y también una persona que toma, una persona que consume y tuvo una época de drogas. Yo, en mi lectura, es que él se dejó manipular por el padre, creyendo que el padre pues era quien le había dado la carrera al principio, y después se sumergió en su soledad y pensó que la madre pues estaba ahí en Italia y como jovencito se dedicó a vivir su propia carrera, porque ellos están acostumbrados, solamente conocieron esta vida en la que ellos tienen que cantar porque de eso viven, porque no tiene otro talento. Entonces, si él no actúa, no hay nada más, no hay una fundación, no ha crecido. Hemos visto un cantante que simplemente es cantante, pero no tenemos un artista en el que sea filántropo, en el que tiene una vida que ha roto sus propios patrones y sus propios demonios, que todos los tenemos. Él no los ha abrazado, él no se ve que emocionalmente él no ha podido superarlos y que no le importa tampoco superarlos. Y yo creo que sí hay mucha culpa de que haciendo esta retrospectiva nunca le habló a la mamá y lo que me parece muy grave a mí es que hayan dado a conocer estos datos que él sí sabía y que no era la Interpol, sino que era la agencia Mossad israelita la que le estaba haciendo la búsqueda de los restos de la madre y que terminó él diciendo y aceptando, bueno, pues ni modo, ya mejor que no entren a las matas y que ya no sepamos nada. Pero ¿cómo lo muestras? Porque, insisto, él pudo llevar no solo a Mario Vicente Gallego a un tribunal. Claro, hay que recordar al que tío. el hermano está vivo también. Hay otro tío, José Son Manuel tres, Gallego. ¿verdad? Son tres. Y José Manuel Gallego vive en Málaga, también lo entrevisté 2 veces, y él también está, y es periodista, es locutor, o sea, y José Manuel Gallego tiene que tener también una versión de esto tan grave que se está planteando. Si fue un accidente o no fue un accidente, queda claro que no hubo tal accidente porque lo encubrieron 6 años después de la muerte.
de Marcela Basteri. Y seguían usando las cartas y seguían usando los documentos. Y aquí te va, además, para mí, la reflexión, otra reflexión que nace del primer episodio de esta serie. Los documentos de Marcela Basteri, ¿quién los tiene entonces hoy? Pues a mí me queda una sola persona que los tiene que tener, Rosa Barbarito. Rosa Barbarito, la esposa de María Vicente Gallego. La esposa de Vicente, ¿Quién claro. sabe lo que había en ese maletín? A Rosa también la entrevisté, a Rosa también la esperé, me dio una entrevista muy de noche, muy de madrugada y muy honesta. Tan honesta la entrevista que ella aceptó que había swingers entre ellos. Intercambios de pareja entre ellos. No, bueno, esa es una barbaridad. Y que también fumaban marihuana, pero que claro, que cuando llegaron los hijos, pues ya eso se acabó. Pero que Rosa también era italiana, también la quería. O sea, aquí hay protagonistas alrededor y vuelvo a ver a un Luis Miguel en el que lanzo las cosas, pero no resuelvo el asunto. Y tenemos una persona que acaba de cumplir 51 años, que acaba de estrenar su serie en esta segunda temporada el 18 de abril, que es el día correcto de su nacimiento, no 19. Es verdad. O sea, y volvemos a ver a un hombre que nuevamente no se hace responsable. No se hace responsable de que él siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre hay algo más que fue el que lo manipuló, el que le dijo, el que no tuvo el control. O sea, la manera como también ve a la niña, a Michelle. O sea, no, de verdad, yo no sé qué más va a decir en estos episodios, pero sí. Oye, puedo Laura, decir que los están mal, que los eventos no son tan claros, así como él los está diciendo, y que también sí hay una responsabilidad. Pudo denunciar, pudo haber ido a un tribunal y pudo haber metido a la cárcel y hacer que los tíos le dijeran la verdad. Es correcto. Y haber dado una cristiana sepultura a su madre y llorarla como tenía que ser. Y no mostrar una serie que todos sabemos que esta serie, que está dividida en 3 partes, también se hace producto de la situación dramáticamente financiera que tiene Luis Miguel. Luis Miguel hace esta serie para salir a flote económicamente de las demandas contra WEA, de la demanda contra Alejandro Fernández de $5 millones, de esta afección del tímpano, y que esta serie se hizo básicamente para volverle a dar a Luis Miguel ingresos económicos. Esa es un argumento fuerte y que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, es su vida, claro que él lo tiene que hacer. Es válido. Que no use a la mamá de esta manera. Laura, hay otra cosa también importante que vi en tu entrevista, que la señora Adua te dice que ella, en cuanto comienza con la búsqueda de Marcela, Luis Miguel le deja de hablar, rompe comunicación con ella porque se siente como que agredido de alguna forma de por qué te estás metiendo en donde no te llaman, ¿no? Ella de alguna manera dice, es que Marcela, sangre de mi sangre, yo sentía que estaba viva. Y hoy hay una persona que quiero que nos contextualices quién es esa persona, que le dice a la tía Adua, no te metas ahí, no investigues, porque están metidos en cosas bastante fuertes, ya hablando de términos y voy a omitir la palabra porque aquí en YouTube me cancelan, pero es en donde definitivamente la señora llegó a tener miedo, ¿no? Sí, porque la señora, pues Adua se vuelve la voz que busca realmente a Marcela. Ella es la que lanza el llamado de ayuda a través de los medios de comunicación, como mencioné, El Norte primero con Reforma, habla con Javier León Herrera, este periodista español que también publica el primer libro de una biografía no autorizada de Luis Miguel, amplio, grande, que trata mucho el asunto de la mamá. Y Adua habla con los medios de comunicación para, una, decirle a Luis Miguel la necesidad de tener información, y la otra es para que ella sí le interesaba, ella le prometió a su hermano Sergio al momento de morir, en su lecho de muerte, que ella iba a encontrar a Marcela, que ella la iba a buscar,
Por eso es esta búsqueda, o sea, tiene ese argumento sentimental y tiene una promesa, pues, de muerte. Entonces, Adwa le llaman que ya no se meta en eso, le dicen, simplemente recibió llamadas distintas a través de las investigaciones que se cubrieron en los medios de comunicación en los que ella participó y que a ella, pues, le llamaban por teléfono. Fíjate que a mí ese dato que tú mencionas, que es importante, por supuesto, llama mucho la atención de que había algo alrededor. Pero a mí me llama la atención sobre este asunto una cosa que César Hernández logra, que es cuando él visita también a Adwa, sí, este periodista que trabajaba en Televisa, que trabajó en La Oreja y que fue... Era compañero mío de la redacción, claro. Y que hizo también esta cobertura con seriedad en diferentes países y llegó a Adwa, y él llegó a contactos de España, de Luis Rey, de sus últimos momentos. Él me dice que Adwa al final recibió una llamada telefónica que le dijo, soy tal persona y yo maté a Marcela Bastel. Ya está muerta y se tuvo que hacer, y nada más lo único es decirle que ya, eso no la va a encontrar, está muerta. Y fue pues un homicidio, o sea, eso se lo dice y eso César lo puede explicar mejor a detalle. A mí me sorprendió mucho eso, que César me hizo favor de revelarnos y darnos una entrevista para un programa que hicimos sobre Luis Miguel en sus batallas, y ahí lo explica. Y te digo, o sea, pero más allá de quien la haya desaparecido, aquí las verdades reales es que es Luis Rey quien es el autor intelectual de la muerte de Marcela Bastel, de su desaparición y muerte. ¿Y es por qué? Porque los últimos años él vivía en un estado de alcoholismo muy fuerte, vivía en un estado también de lagunas, con mucho miedo, y él antes de morir, así lo confesó a algunas personas llegadas a él, lo que él le hizo a Marcela. Laura, hay en esta investigación varios periodistas que realmente tomaron como debe de tomarse un caso, con seriedad, con veracidad, con pasión, y uno de ellos fue también Javier León, quien ahora pues ya Luis Miguel lo llama y le dice, oye, vamos a retomar de tu libro para hacer la serie. ¿Tú recibiste alguna llamada por parte de la oficina de Luis Miguel para acercarse contigo y que contaras todo lo que habías investigado alrededor de su madre? No, nunca. O sea, el contacto que se tuvo con Luis Miguel, sí hay un contacto con Luis Miguel cuando se hace la historia detrás del mito y se da a conocer esta historia. Se recibe una llamada directamente de la que era la pareja de Alejandro Gallego Basterdi en ese momento, que era Mari, una chica muy bonita, una persona muy educada, que fue su pareja sentimental varios años, y es Mari quien llama a la señora Chapoy, y después, por ende, me llaman a mí para solicitarme que Alejandro quería ver las cosas de su mamá que habíamos obtenido en esta investigación que yo había logrado recabar a lo largo de los países y visitas a los diferentes familiares. Sí. Y entonces le dije, sí, o sea, se hizo un sobre con las cosas que se vieran, que eran tarjetas navideñas, que eran cartas, que eran fotografías, que eran cosas de su mamá que le pertenecían, que los tenía Catalina Mesín, básicamente madrastra de ella en Argentina, que eran cosas de Adwa, y además cosas que le pertenecían a Marcela y que eran de su puño y letra. Y él pedía que si era posible entregárselas. Y fuimos a un restaurante de sushi en la Ciudad de México y nos reunimos con él, y yo le entregué el sobre de las cosas de su mamá, y él me hizo algunas preguntas acerca de su mamá, datos verdaderos, ¿no? De cuál era el segundo apellido, que cuándo había nacido realmente su mamá, cosas que a él le confirmaran que yo conocía esa historia.
Y se las contesté y él dijo, sí, me doy cuenta de que tú sí conoces, sí lo hiciste, sí conoces la historia de mi familia. Y en ese sentido era, la llamada de Alejandro era la siguiente. Lo que él quería era, había recibido llamadas de una persona que se llamaba María, si mal no recuerdo, argentina, que le estaban mandando una prueba de vida en un periódico italiano diciéndole que la mamá estaba viva en un psiquiátrico y que ahí la tenían escondida o que había estado ahí varios años y él había dicho, pues movido por lo que se había presentado aquí, en ese momento quería saber si eso era verdad o si podíamos colaborarle para buscar a la mamá en ese sentido, abrir una nueva búsqueda por la mamá. Así es. Y entonces yo le dije, por eso era básicamente el objetivo de reunirse con él, entregarle las cosas de su mamá que le pertenecían para que él se las hiciera llegar a su hermano Luis Miguel. Y yo recuerdo que yo le hice en ese momento la pregunta a él, ¿ustedes saben lo que le pasó a tu mamá? O sea, ¿ustedes sí saben? Y él dijo, sí. Mi hermano sabe lo que le pasó. O sea, te estoy hablando de hace casi más de 15 años. Y dijo, sí, no lo sabe. O sea, mi hermano lo sabe. Lo Sí sabía. se hizo una investigación. Mi hermano lo sabe. Punto. Y entonces, bueno, le entregué ese sobre, le dimos, yo misma me ofrecí a que si él quería hacerlo, pues fuéramos a través de él, ahí, si hacíamos un viaje con él, lo acompañábamos con las cámaras ocultas para que él pudiera grabar este encuentro con esta persona, pues fraudulenta, Claro. que lo quería extorsionar en Argentina, para que él pudiera hacer una denuncia, etcétera, para que este tema ya se acallara, o que diera con la mamá, una de las dos. Claro. Y él dijo, gracias, sí, lo voy a pensar, lo tengo que hablar con mi hermano. Él era muy cuidadoso en sus palabras, sí dio a entender que la relación no era, unas veces era buena y otras veces no. Que tenía que haber mucho cuidado con Luis Miguel porque lo definían como una persona estricta, dura y que además marcaba distancias. Entonces, cualquier cosita que se le dijera que no le gustara, se rompía la relación. Entonces, también nos dibujó una persona muy fuerte, muy temperamental, y él dijo, lo voy a decir, se lo voy a decir y les aviso. Al final, nunca no fue así, nunca se hizo, pero yo sí, por la cobertura del estudio de espectáculos, sí fui enviada me permitieron viajar nuevamente a Italia a hacer la búsqueda, y es cuando hago la búsqueda de la mamá, pero en los diferentes psiquiátricos. Entonces empiezo a buscar por todo Italia, te lo juro, o sea, de verdad, municipio por municipio, diario, para saber los bancos también, si habían tenido salidas, todo. Y me encontré con que la figura de un psiquiátrico como tal en Italia había sido abolida. No recuerdo si era en 1991 o si se había abolido en el 2001, pero por ahí no existía tal. Había casas de descanso y de reposo, pero no había psiquiátricos. Y entonces, pues, esto mismo lo vimos en la serie pasada, que ellos recibieron esa llamada y que él se encuentra aparentemente en España con una mujer en un psiquiátrico, aparentemente, que esa es la versión que se dio. Pero María Mayarú, creo que se llamaba esta señora, al final argentina, no había tal, porque se inventaban la firma de Marcela Basteri en el periódico. Entonces, pero te digo, sí hay un dato revelador en el sentido de que yo sí me senté como parte de darle estos recuerdos de memoria de su mamá, que él agradeció mucho a Alejandro Gallego y que se los dio a su vez a Luis Miguel, que los recibió supuestamente Luis Miguel y que ahí quedaron, o sea, agradecidos de que tenían esos recuerdos. Claro. Oye, Laura, y yo agradecida de que nos compartas todas estas experiencias, que nos compartas también lo que hay detrás de una noticia, porque vaya que este caso de Luis Miguel es muy estremecedor y revelador.
y nos podríamos quedar horas platicando de esto. Entonces, me gustaría, si tú me lo permites, ver qué es lo que proyecta Luis Miguel a través de la serie Netflix y que a través de tu investigación de viva voz nos puedas compartir qué te parece esta nueva entrega que será el domingo y que lo podamos compartir con el público. ¿Qué dices? Claro, porque además viene la parte de Hugo López. O sea, yo supongo que el siguiente episodio es la muerte desafortunada de Hugo López, que va a marcar profundamente la carrera de Luis Miguel. Y también ahí hay un tema con Alex McCloskey, entonces, que también aparece ahí y que viene un tema muy grande donde ya la carrera la manejan personas que no querían a Luis Miguel, o sea, no como lo quisieron estos argentinos que de verdad lo cuidaban, y que va a venir a quedar en manos de personas que lo van a, pues, a lastimar financieramente y también pues físicamente, ¿no? Entonces, ya no digas más, que el público se quede con ganas de más. Ella es Laura Suárez, una periodista mexicana que de la mano, yo considero, Laura, y ese es mi punto de vista muy particular, reconocer tu trabajo como periodista de investigación sobre este tema, reconocer el trabajo de César Hernández, que fue mi compañero en Televisa muchos años, que también investigó el tema, el de Javier León, que entró hasta la profundidad que hoy, pues bueno, Luis Miguel dijo, te selecciono para que trabajemos en equipo. Considero que son hoy en día en México, tú y César, los dos pilares que llevaron su investigación hasta el final. Y por eso te felicito, Laura, porque cuando se investiga con verdad, ahora sí que la luz tarde que temprano sale, pase un día, un mes, años. Ya pasaron 35 años de la muerte de Marcela y tú hoy de frente con esta investigación y te abrazo con cariño, querida Laura Suárez. Muchas gracias, Angie, de verdad, muchísimas gracias. Pues sí, o sea, ¿sabes qué? Lo más importante es que desde que yo terminé esa investigación, la mamá ya sabíamos que estaba muerta, desafortunadamente y de una manera muy triste y muy lamentable. Es una de las grandes tragedias más grandes, pero también ya no es posible que se siga diciendo y haciendo escándalo de si la señora Honorina, si otra indigente, no. Eso lo puede decir alguien que solamente quiere tener oportunismo. La gente que es seria es tan simple. Marcela Basteri, desafortunadamente, ella falleció y falleció en 1986. Así es. Y no falleció de manera de causas naturales. Su desaparición y muerte es producto, sí, de un homicidio que llevaron a cabo y en el que estuvieron involucrados sin duda alguna Luis Rey, María Vicente Gallego y por supuesto que hay algo más, que sí existe una versión más, que muy poca gente ha querido o escuchado o conocido, que dio a conocer Luis Rey y que tiene un sentido, pero esa vamos a verla en el siguiente episodio, a ver si Luis Miguel la presenta, para que también seamos justas. ¿Qué presenta él? Para que también pues nosotros podamos ir también pues aportando estos elementos que no tienen más necesidad más que dar un contexto periodístico de esta historia, ¿no? Correcto. Así lo hacemos, Laura. Quedamos ahora sí que hasta con las palomitas. Tráiganselo porque tenemos un análisis a profundidad sobre este tema de Luis Miguel. Te abrazo con cariño a la distancia, Laura Suárez. Un beso. Gracias a todos por sintonizarnos. Ella es Laura Suárez, mexicana aguerrida, que le tienen miedo todavía, pero aquí presente con su trabajo. Te quiero, querida Laura. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti.